Hola, buenos días, tardes o noches, según el lugar desde el que nos estén viendo o en el momento en el que vean esta charla. Mi nombre es Adriana Sandoval. Quiero agradecer, antes de comenzar, al Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Museo de Arte del Estado de Veracruz, la invitación para dar esta charla. La conversación que vamos a tener el día de hoy será en torno a Juan O'Gorman. Y les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar la conversación. Quizás, bueno, estoy aquí, voy a compartir la pantalla para que veamos el título de la muestra y podamos conversar. La charla de hoy lleva por título Juan O'Gorman y la construcción de su lenguaje en el México del siglo XX. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Adriana Sandoval, soy la directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. Tengo ya algunos años trabajando lo que es la divulgación, investigación y también preservación del trabajo de Juan O'Gorman. La fundación se ha creado recientemente, tiene 4 años de existencia y tiene por objeto la preservación, divulgación e investigación de la obra de Conlon Nancarrow y Juan O'Gorman. Estos dos artistas muy importantes para el siglo XX fueron amigos, tuvieron una colaboración importante y de esta colaboración y amistad resultó la Casa Estudio Conlon Nancarrow, que está en la Ciudad de México, y en este momento la fundación se ha dado la tarea de buscar su preservación a través de la adquisición de esta casa. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora en la fundación y bueno, pues nada más comentar un poco acerca de eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Nos dedicamos a generar exposiciones, generar artículos, actividades, conferencias, y en ese sentido, bueno, pues es muy grata esta invitación para que ustedes se enteren de la existencia de la fundación. Ahí tenemos la referencia de la página web. Y en caso de que tuvieran ustedes algún deseo de ponerse en contacto con la fundación, sería buenísimo que nos lo hicieran saber a través de los medios del museo o del instituto, del propio instituto. Bien, vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, y es: ¿quién fue Juan O'Gorman? Juan O'Gorman nació en 1905 en la Ciudad de México, migró con sus padres y su familia a Guanajuato, muy chiquito, y con motivo del estallido de la Revolución tuvo que volver a la Ciudad de México en compañía de sus padres y hermanos. Digamos que más allá de una cuestión personal o de su vida como tal, Juan O'Gorman se define por ser arquitecto. Hay algunos que definen a Juan O'Gorman como arquitecto y como pintor, pero lo que es una realidad es que Juan tiene como profesión la arquitectura, y es también a través de la arquitectura que él surge dentro de la escena pública durante los años 20, finalizando los años 20, que sería 1929. Vamos a hablar ahorita acerca de las características que tuvo su visibilización dentro del escenario de la cultura y la intelectualidad del siglo XX en México. Lo que tenemos en pantalla es una imagen de Juan O'Gorman antes de los 30, de los 30 años de edad, y justo en un momento en el que él estaba construyendo un lenguaje que buscaba transformar su realidad. Juan O'Gorman es un arquitecto de los más, de los modernos, tempranos de la historia de la arquitectura en México, pero O'Gorman no se limita a ese señalamiento de Juan O'Gorman como arquitecto moderno, sino como un sujeto muy inmerso en su tiempo que observa en la arquitectura una posibilidad de incidir en la sociedad. Como les había comentado, O'Gorman nace en 1905, en 1910 estalla la Revolución. Para 1921, O'Gorman ya se encontraba en una edad semiadulta y le coincide con un proceso de restauración, de reconstrucción que sucedió a la Revolución Mexicana. Entonces, justo este momento, los años 20, 1921, 1931,
será un tiempo muy importante para la vida en México, a la cual se sumen muchos profesionistas e intelectuales para poder resolver los pendientes que habían quedado tras la revolución. Juan O'Gorman, como arquitecto, entiende su tiempo como un sujeto de acción. Entonces, podríamos empezar a responder esta pregunta de quién es Juan O'Gorman. Pues es un arquitecto moderno que tiene un campo de acción significativo, por lo menos en el inicio de los años 30. Es un sujeto también que produce durante muchos años, casi 50 años ininterrumpidos, en distintas disciplinas. Lo mismo practicó la arquitectura, que la pintura, un poco de escultura, gráfica y también un poco de poesía. La literatura era algo que le interesaba muchísimo. Y bueno, de manera muy general, podríamos hablar de Juan O'Gorman en esos términos. Lo que tenemos en pantalla es esta materialización de la participación de Juan O'Gorman en el México de los años 30. Aquí tenemos una imagen de lo que es el conjunto funcionalista, de arquitectura funcionalista que se encuentra en Altavista, que hoy es el Museo Casa Estudio Diego Rivera y la Casa Cecil Crawford O'Gorman. Me gustó hacer este collage para que podamos observar, más allá de los datos que yo pueda darles en relación a la vida de O'Gorman, en cuanto a su formación profesional, en cuanto a sus objetivos, lo que estamos observando en pantalla son las obras que realizó Juan O'Gorman. Algunas de sus características evidentes son los colores y las formas con las que dotó a su lenguaje arquitectónico. La característica del trabajo arquitectónico de O'Gorman para los años 30 evidentemente fue el funcionalismo, que son estas piezas que tenemos en pantalla, y el funcionalismo, en el contexto en el que O'Gorman lo propone, pues lo que busca es reducir el costo de producción de las obras, que era un tema muy importante para los años 30 en México, y aligerar también la producción de la arquitectura en el sentido discursivo. Durante la época hay una efervescencia en relación a las características que debería de tener la arquitectura mexicana. Hay una serie de estilos que circundan algo como el funcionalismo, echado a andar por otros arquitectos. Estilos que en la actualidad se conocen como neocolonial, neoprehispánico, que tenían por intención construir una arquitectura vinculada a la memoria y vinculada a la historia. En este sentido, Juan O'Gorman construye un lenguaje que, por característica o definición básica, el funcionalismo apela que la forma de la construcción tiene que derivar de las funciones que se realizan al interior de estas obras. Es decir, cada una de las formas en las que se conjetura la construcción tendrá que ver con la atención de las necesidades del habitante al interior de las mismas. Algunas otras características de lo que vemos en pantalla es la aplicación de nuevos materiales, específicamente el cemento o concreto, que tendrá como consecuencia una arquitectura mucho más ligera. La aplicación también del vidrio industrial, que desde finales del siglo XIX y el siglo XX se venía aplicando, y reiterando algo muy importante en el caso de Juan O'Gorman, la aplicación de colores locales, que va a ser alguna de las características también que va a llamar la atención o que podría llamar la atención con las imágenes que tenemos en pantalla. Esta es una imagen de Juan O'Gorman en 1932, cuando construyó esta, yo le llamo ínsula o isla arquitectónica en el sur de la Ciudad de México, sur poniente. La construcción de estos espacios se encuentra en Altavista, lo que hoy es el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y la Casa Cecil O'Gorman. Y bueno, lo que tenemos en pantalla es una imagen de Juan O'Gorman bastante jovencito, justo después de haber terminado la construcción de estas casas. Es interesante pensar en el lenguaje, de hecho por eso es que llamé a esta charla la construcción de un lenguaje en el México del siglo XX, cómo es que lo resuelve O'Gorman. Y bueno, lo que tenemos en pantalla son algunas de las características que para los especialistas en arquitectura vienen siendo una especie de personalidad o una especie de sello indudable en relación a la producción de Juan O'Gorman, y bueno, que son básicamente las escaleras, de una ligereza y expresión significativa.
podríamos aquí tener observar 3 ejemplos de las escaleras para tener una idea de estas cualidades. Bien, voy a parar rápidamente en la presentación de esta parte del inmueble, que es la casa estudio de Diego Rivera, que construyó O'Gorman en esta fecha, dado a que él había conocido a Diego Rivera durante sus murales en San Ildefonso. Después de haberlo conocido, O'Gorman le pide que visite la casa Cecil O'Gorman, que es una de las que tenemos en pantalla. A Rivera le encanta la idea, le encanta la obra y le solicita la construcción de una casa estudio. Esta parte de la definición es muy importante. Es una casa estudio. Y voy a continuar. Aquí tenemos una imagen de Diego Rivera y Juan O'Gorman fuera de una de las construcciones de Rivera, de O'Gorman de la época. Voy a cerrar un poco mi micrófono en lo que pasa un ruido que está aquí afuera, que es bastante incómodo. Ahorita que se vuelve a escuchar, lo voy a cerrar. Pero bien, lo que tenemos en la pantalla entonces es a Diego Rivera y Juan O'Gorman, quienes a partir de que se conocieron en el Palacio, perdón, en la antigua escuela preparatoria de San Ildefonso, se hicieron muy buenos amigos. Primero fueron amigos porque O'Gorman admiraba muchísimo a Diego Rivera por su pintura, por sus convicciones también de carácter político o ideológicas, y después se convierten en colaboradores, porque cuando O'Gorman construye la casa estudio para Diego Rivera, en realidad es una buena oportunidad para que su obra sea conocida por mucha más gente por la importancia que tenía Rivera en la escena pública de los años 30, pero también Juan O'Gorman permite que Rivera tenga una interlocución con una arquitectura que él estaba buscando. En el contexto del que estamos hablando, México, como les decía, tenía la intención de reflexionar acerca de la pertinencia de su arquitectura. Qué tan mexicana, qué tan representativa, qué tan viable era la arquitectura que se estaba haciendo para los años 30. Y en estas discusiones, el funcionalismo con estos colores tan característicos de México, en el caso de la obra de Juan O'Gorman, viene a representar una posibilidad viable para Diego Rivera al interior de este debate que se sostenía desde finales del siglo XIX y que se hizo más enfático a inicios del siglo XX durante el periodo de la postrevolución. Entonces son 2 amigos, pero también son 2 colaboradores, y quizás anticipando un poco el tema de la pintura que realiza Juan O'Gorman, también se podría decir, y se tendría que dar el mérito a Diego Rivera, en relación a las nociones, por ejemplo, de espacio y construcción o composición que O'Gorman aprende de Diego Rivera. O'Gorman tiene una formación más bien de carácter autodidacta. Él practica la pintura desde muy joven, desde niño, en el seno familiar, y va resolviendo su carrera como pintor a lo largo del tiempo. Pero no hay un registro donde se hable que O'Gorman haya tomado clases de pintura, es decir, no tuvo una formación en el sentido profesional para argumentar esa parte. La profesión de O'Gorman era pintor y podríamos pensar en una afluente fuerte en lo que respecta a su pintura como autodidacta. Bien, aquí tenemos una imagen maravillosa. Del lado izquierdo se encuentra Diego Rivera, una impronta realizada por Manuel Álvarez Bravo, y del lado derecho tenemos un temple realizado por Juan O'Gorman en honor a Diego Rivera, realizado tiempo después o durante el proceso de la muerte de Rivera. O'Gorman y Rivera construyen una relación de más de 40 años de amistad y de colaboración. Juan siempre lo consideró una referencia, un profesor, una influencia, e incluso su hermano Edmundo O'Gorman decía que si bien Juan O'Gorman había tenido de padre a Cecil Crawford, era el padre como biológico, mientras que Diego Rivera en la vida de Juan O'Gorman se había convertido en su padre ideológico, en su padre político, en su padre social que lo vinculó con la realidad mexicana de los años 30. Aquí tenemos una imagen del interior del Museo Casa Estudio Diego Rivera que construyó Juan O'Gorman y me interesa mucho que la observemos en relación, por ejemplo, a la iluminación. No voy a hacer una referencia muy profunda al respecto porque la presentación es larga, pero sí para que tengamos una imagen de cómo es este Casa Estudio que observamos hace un momento desde la parte exterior y que ahora vamos a observar en el interior.
En este espacio, Rivera pues tenía estos Judas y toda la cuestión del arte popular que contrastaba un poco con la simpleza del lenguaje funcionalista, pero que justamente este contraste hace de este espacio una belleza. Aquí tenemos algunas herramientas de trabajo de Diego Rivera que se encuentran aún en el Casa Estudio, si es que alguno de ustedes quisiera visitarlo. Y bueno, voy a seguir con algunas imágenes. De hecho, este cuadro que tenemos en pantalla es una representación del interior del estudio de Diego Rivera. Vale la pena comentar que este estudio fue realizado de una manera muy precisa. El funcionalismo se caracteriza por tener un análisis muy complejo, muy completo de sus habitantes para poderles otorgar arquitectónicamente los espacios idóneos para llevar a cabo sus actividades. En este caso, este casa estudio fue realizado por O'Gorman para Diego Rivera, es decir, es la realización de un espacio arquitectónico para un pintor y no un pintor en el sentido meramente tradicional como pintor de caballete, sino también como un pintor de murales, como un pintor de cuadros de gran formato que necesitaban tener un espacio de producción cómodo. Y la certeza de la arquitectura de Juan O'Gorman en ese sentido la demuestra el hecho de que Diego Rivera, una vez que empezó a pintar en ese espacio, se convirtió en una referencia permanente de su trabajo. Es decir, Diego Rivera produjo aquí la mayor parte de su obra, dada la pertinencia o la comodidad de este espacio. Aquí tenemos una imagen de Lupe Marín que fue realizada por Diego Rivera también al interior de este espacio. Reitero, Rivera produjo muy buena parte de sus piezas clave al interior de este espacio o de piezas maravillosas por esta comodidad que le generaba el espacio arquitectónico, por esta pertinencia, la iluminación, la altura, la ventilación. La verdad es que eso demuestra tantos años de producción de Diego Rivera al interior del espacio, nos permite entender la importancia que tuvo para Rivera este sitio. Aquí tenemos a Rivera también, de nueva cuenta, realizando una de las piezas pues, también características de la época, con un retrato de Silvia Pinal, y este se realizó también al interior del estudio realizado por O'Gorman. Aquí tenemos una imagen de la pieza terminada. Y aquí esta imagen se distorsiona un poco, pero me gustó muchísimo porque podemos entender el día a día de los habitantes de estos espacios en el interior de las casas, ¿no? Aquí tenemos a Diego Rivera en una reunión, muy probablemente de trabajo, de diversión, donde podemos observarlo cómo está ahí sentado en el barandal donde veíamos hace un rato a Juan O'Gorman cuando recién había construido la casa estudio. Estas improntas que pueden llegar a resultarnos muy familiares o recurrentes, también fueron realizadas al interior del estudio de Diego Rivera. Aquí tenemos otra impronta, solo que esta fotografía se tomó en la casa de Frida Kahlo. Como ustedes sabrán, hay una referencia bien interesante porque si bien es la construcción de la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, se construyó durante el tiempo en el que ellos se acababan de casar para que ellos regresaran a vivir en ese sitio. Lo que es cierto es que O'Gorman resuelve la casa de Frida y la casa estudio de Diego Rivera de manera separada y se conectan por un puente. Esto, desde mi perspectiva, buscó, en el caso de Diego Rivera, privilegiar su soledad o su aislamiento para poder crear, tener una vida profesional en todo el sentido de la palabra y poder acceder a la vida familiar a través del puente. Yo creo que esa es la situación por la que O'Gorman resuelve para unos recién casados dos espacios separados. Esta es otra impronta recurrente en el día a día del casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo y se realizó en la parte superior, en la azotea. Bien, ya hablamos un poquito acerca de la importancia que tuvo para Diego Rivera, para Juan O'Gorman, Diego Rivera. Ahora valdría la pena considerar la relación que O'Gorman tuvo con Frida Kahlo. Juan conoció a Frida también en la Nacional Preparatoria en San Ildefonso
durante el tiempo en el que él estaba cursando la preparatoria, estaba saliendo de la preparatoria, en ese momento conoce a Diego y conoce a Frida, que Frida era de la edad de Juan, digamos que era su colega, su coetánea, o eran de la misma generación. Juan estaba en una escuela privada, presentaba sus exámenes en San Ildefonso y ahí conoce a Frida Kahlo. Juan y Frida establecieron una relación amistosa muy importante, muy significativa, y también él arquitectónicamente la acompaña a lo largo del tiempo. También es importante comentar que la cercanía que había entre Juan y Frida le permite a O'Gorman tener esta presteza o esta oportunidad de saber sus cualidades como pintora, en un momento donde Frida Kahlo era poco conocida por ello. Entonces, esta es la parte que corresponde a la casa de Frida Kahlo en esta construcción que O'Gorman realiza para la pareja. Como les comentaba, el puente que tenemos en la parte superior es el que conecta la casa de Frida con el estudio de Diego. Bajo, desde mi óptica, esta necesidad de generar un espacio de intimidad de Rivera, de intimidad respecto de la vida familiar, que le permitiera producir de manera tranquila o de manera idónea. En este espacio, otro momento en el que O'Gorman acompaña a Frida Kahlo es en la construcción de un estudio que realizará de manera adicional en la Casa Azul, que ustedes conocen. La construcción de la Casa Azul en realidad la Casa Azul fue la casa de los padres de Frida Kahlo, es ahí donde nació, pero ya en tiempos más avanzados, cuando Frida tiene ya esta práctica recurrente de la pintura y se ha convertido en una actividad importante para su día a día, Diego y Juan resuelven que es necesario construir un estudio para ella. Es importante mencionar que en el caso de Altavista, el espacio que le construyó O'Gorman en realidad es más una casa habitación y no tanto un estudio. Este que tenemos en pantalla, que es una obra adicional en la Casa Azul, sí está construido exclusivamente o pensando fuertemente en las actividades pictóricas de Frida. Y aquí lo que podemos observar es un momento distinto de la arquitectura de Juan O'Gorman. Si bien coincide de manera formal con las imágenes que veíamos anteriormente, estas van a tener una aplicación bien importante, que es la piedra volcánica como base de la construcción, pero también como un elemento significativo de expresión o estético. Aquí tenemos imágenes de los interiores de este espacio, donde se pueden volver a encontrar los elementos de cactáceas, órganos, pero también la aplicación de piedras en la parte de las losas, que lo podemos observar en el lado derecho. Y bueno, esta pieza se construye también en los años 40 y como les comentaba, tiene por objeto dotar a Frida de un espacio óptimo para la producción plástica. En esta relación entre Diego Rivera, Juan O'Gorman y Frida Kahlo, pero específicamente entre Frida Kahlo y Juan O'Gorman, vamos a tener, por ejemplo, la realización de esta pintura que tenemos en pantalla, que por título lleva lo que el agua me trajo, o lo que el agua trajo, y esta pintura se realizó, que es muy importante, que es muy conocida, se realizó justamente en el interior del baño de la casa que O'Gorman construyó para Frida Kahlo en Altavista. Es decir, esta casa azul que veíamos, en este baño, Frida Kahlo por lo menos se inspira en este baño acerca de esta representación que tenemos en pantalla. Y bueno, lo que a los especialistas en Frida Kahlo les hizo entender que había sido este espacio, pues fue justamente en el tiempo en el que se produjo la obra, pero también por la coincidencia que tiene con esta tina de baño que estamos observando. La relación entre Frida y Juan fue bien significativa y como resultado de ello, O'Gorman dedica en 1938 su cuadro de gran formato titulado La conquista del aire por el hombre a Frida Kahlo. Es un cuadro de gran formato que se hizo para decorar o para acompañar, sería un término mucho más correcto, para acompañar la recién inauguración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este hecho que conectaba a México con el mundo para finales de los años 30 va a traer como consecuencia
la construcción de esta narrativa de Juan O'Gorman, donde él narra todo lo que ha ocurrido en relación a la necesidad del hombre por volar o por conquistar el aire, como él lo comenta. Y esta pieza, que será además la primer pieza pictórica pública de Juan O'Gorman, la dedicará a Frida Kahlo. Como les había comentado, O'Gorman surge primero como arquitecto y es hasta este año que se hace pública su labor como pintor. Desafortunadamente a esta pieza de gran formato le fue muy mal porque O'Gorman, si bien resolvió el tema de la aviación, también se dio a la oportunidad de generar una crítica a los estados nazifascistas de la época en un momento previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que pidieron las autoridades en su momento que el cuadro se retirara, se modificara, y ante la resistencia de O'Gorman por optar por alguna de las dos opciones, pues lo que se hizo fue destruirlo. Y los especialistas argumentan que la realización de las dos Fridas inició en el casa estudio en la casa que le construyó Juan O'Gorman en Altavista a Frida Kahlo. Yo no soy especialista en Frida Kahlo, pero hay quienes argumentan que ese es el espacio en el que comienza la producción de esta pieza. Entonces podemos observar que hay ciertos momentos muy significativos entre la vida de los tres artistas que nos permite entender esta amistad y colaboración mutua que tuvieron hasta el final de sus días. Y ahora sí, pensando en las dos Fridas que tenemos en esta pantalla, que es considerado uno de los autorretratos más significativos de la historia de la pintura mexicana, que forma parte actualmente de la colección permanente del MAM, podemos pasar a otra pieza bien significativa, que es el autorretrato múltiple de Juan O'Gorman. Estas dos piezas, dentro de la historia de la pintura mexicana, por lo menos del siglo XX, se consideran referentes importantes de la producción plástica en México en lo que respecta al autorretrato. Justamente es una pieza de Frida Kahlo, es otra pieza de Juan O'Gorman, que devela una amistad, una relación y que además en la actualidad conviven bajo el techo del Museo de Arte Moderno. Igual para quien quisiera ir a visitarlos, la verdad es que es una experiencia observar estas dos obras. Y ahora ya que iniciamos con este autorretrato múltiple, que es, como les comento, una referencia a la plástica mexicana, quizás valdría la pena empezar a abordar un poco más la reflexión en torno a Juan O'Gorman como pintor. Esta es una fotografía ya de un O'Gorman maduro que se realizó probablemente en los años 60 y es un Juan O'Gorman en una de las prácticas de pintura que tenía permanentemente, porque él comentaba que era una terapia ocupacional, que era algo que le permitía estar activo porque los cambios en la política o en la escena nacional de los años 50 hizo que Juan O'Gorman abandonara la arquitectura. Es decir, este joven arquitecto entusiasta que estaba vinculadísimo con la arquitectura funcionalista, con la reconstrucción del país a inicios de los años 30, deja la arquitectura por cuestiones personales y comienza una labor mucho más enfocada y fructífera en el ámbito de la pintura. O'Gorman como pintor se caracteriza por los retratos y por la elaboración de paisajes. Digamos que son sus dos tópicos más recurrentes, en los que también muestra una maestría significativa que lo posiciona como un referente de su generación. Más allá de que si nos guste o no nos guste, la técnica, la composición de O'Gorman son bien significativas para comprender la historia del arte mexicano en el siglo XX. Esta es otra de las referencias que nos permite comprender la pintura de O'Gorman. Es una pieza titulada La Ciudad de México, realizada en 1949, donde Juan O'Gorman, si bien apelando a esta recurrencia que tenía en el paisaje, también se da la oportunidad de hacer un homenaje a los artesanos de la construcción, a los albañiles, quienes desde su óptica, por lo menos en esta composición, lo que nos permite observar es que son ellos quienes realizan las obras. Son ellos quienes materializan con su trabajo los proyectos, los planes de una ciudad, la añoranza de modernidad de un pueblo, es decir, es a través de los albañiles que se ejecutan estas obras, de las que en este tiempo se sentían muy orgullosos los mexicanos. Y bueno, pues del lado izquierdo lo que tenemos en la parte de atrás del albañil justamente era una obra que para los años 40, 50
era toda una referencia a tecnología en el ámbito de la construcción. Una construcción realizada por José Antonio Cueva, que además fue profesor de Juan O'Gorman. Entonces, esta construcción, esta representación que tenemos en pantalla, si bien es una reflexión en relación a el crecimiento de la ciudad, su ordenamiento, su nitidez, su transparencia, su modernidad, también es un homenaje, un agradecimiento a el profesor de O'Gorman, José Antonio Cueva, con quien fundó la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Poli, y también un homenaje para los artesanos de la construcción. Bien, ya ampliando un poquito más la vida de Juan O'Gorman, aquí tenemos una impronta de O'Gorman y su esposa Helen Fowler en los años 60, que tenían una vida un tanto distinta a la que tuvieron a inicios del siglo XX. Juan tenía una vida un tanto diferente, ya era un arquitecto consumado, había realizado obras muy importantes, era una referencia en relación a la pintura, y también en este momento es bien interesante observar a Juan O'Gorman porque para esta época realiza la Casa Cueva de la avenida San Jerónimo número 162 en el sur de la Ciudad de México con una solución arquitectónica muy diferente. Si nosotros comparáramos esta imagen que tenemos en pantalla respecto de la primera arquitectura que les mostré, pensaríamos que son dos personas diferentes o quizás no podríamos observar la lógica que relaciona a la una con la otra. Las primeras obras que les mostré son de los años 30, estas obras son de los años 50 o 60. En este sentido, tanto la crítica como el tiempo en el que Juan O'Gorman produjo y construyó tuvieron una opinión muy parecida, dejándose guiar por la forma. Les parecía que O'Gorman estaba siendo contradictorio, estaba siendo un tanto extraño su proceder en relación a la solución arquitectónica por la que había optado, y sin embargo, cuando se hace un análisis más profundo de lo que implicó esta arquitectura, que si bien inmediatamente o formalmente parece muy distinta, en realidad hay una convergencia técnica desde la arquitectura que permite entender que es el mismo Juan O'Gorman, pero con una necesidad expresiva distinta. Como observábamos al inicio de la presentación, los colores eran muy característicos del funcionalismo de Juan O'Gorman a nivel internacional. Esta arquitectura tendrá por objeto es la misma técnica constructiva, pero con otros elementos. En este caso no es el color lo que vincula a la arquitectura con la región en la que se construye, sino los materiales que se utilizan, la cromática de los materiales para la construcción de la arquitectura. Este momento del trabajo de Juan O'Gorman se conoce como arquitectura orgánica y, bueno, pues tiene sus cualidades formales distintas. Pero no me voy a meter en estos temas porque tardaríamos mucho en hacer un análisis profundo y finalmente lo que estamos haciendo es observar a Juan O'Gorman a lo largo de su trayectoria y observar cómo construye su lenguaje. Bien, después de este momento del surgimiento de un lenguaje arquitectónico distinto, vamos a empezar a reflexionar sobre otro momento de O'Gorman que también es muy importante, y es su faceta como muralista. Como les comentaba en un inicio, es muy probable que O'Gorman haya abrevado o haya aprendido mucho de su pintura muralista a partir de la influencia de Diego Rivera. Esta pieza que tenemos en pantalla sí es un mural porque sí se realizó en el muro del Museo Nacional de Arquitectura, Castillo de Chapultepec, y no como el de la aviación, que es un cuadro de gran formato. En este caso, de nueva cuenta, es un templo inspirado en el retablo de la Revolución, que justamente dentro de estas charlas que se están realizando habrá una conversación especializada sobre este mural, pero bueno, pues lo que tenemos en pantalla es una reflexión de Juan O'Gorman sobre la importancia de la independencia de México en el siglo XIX. Aquí podemos observar a detalle la representación de muchos de los que participaron en la posibilidad de que México se emancipara de España. Y bueno, pues en realidad lo que podemos observar de manera muy general es una composición bastante atiborrada, bastante compleja, llena de muchos datos. En el fondo tenemos un paisaje característico de O'Gorman.
De nueva cuenta, aquí se vuelve a mezclar o vuelven a coincidir Diego Rivera y Juan O'Gorman, porque originalmente este muro había sido un encargo realizado por había sido un encargo realizado a Diego Rivera. Las autoridades de aquel entonces a quien habían solicitado la realización de este mural fue a Diego Rivera. Sin embargo, Rivera muere y entonces le piden a O'Gorman que sea él quien lo realice. En este sentido, a mí como especialista en O'Gorman, me permiten entender una cuestión. La composición de esta pieza no es tan Juan O'Gorman. Observaremos otra composición más adelante que sí fue encargada específicamente a él y que tiene unas diferencias considerables. Desde mi óptica, yo propongo que la composición, que la complejidad de la composición, donde lleva a todos los autores, a todos los participantes de la composición a primer plano, en realidad es una solución compositiva que O'Gorman le da pensando en Diego Rivera, haciendo un homenaje a través de la composición de la narrativa a Diego Rivera. Es decir, el mural fue encargado a Rivera y O'Gorman piensa cómo lo habría realizado Rivera y toma como referencia otro mural que es muy importante en la trayectoria de Diego Rivera, que es El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Si ustedes se dan cuenta, la composición lleva a todos los participantes de la narrativa a primer plano. Hay una presentación en primer plano muy significativa que coincide con esta que tenemos en O'Gorman. Esta parte a mí me parece bien interesante porque es un homenaje de O'Gorman a Rivera y también y también O'Gorman se arriesga a manejar una composición que no es característica ni representativa de su labor. Vamos a tener otra pieza que es el retablo de la Revolución Mexicana, realizado en 1968, y aquí se puede observar de una manera distinta el aprovechamiento del espacio y la narrativa, así como la composición. Efectivamente coincide un poco con el de la Independencia, pero yo sí creo que se puede demostrar que en realidad el retablo de la Independencia es un homenaje a Diego Rivera. Este otro mural lo realiza en el 68, es un elogio, es un homenaje a Francisco I. Madero, para quien según la óptica de O'Gorman fue una persona clave dentro del proceso de transformación de México, bajo un concepto que sería la democracia, la aparición de un espíritu democrático para O'Gorman. O'Gorman tenía muchísima admiración por Francisco I. Madero y bueno, igual que en el retablo de la Independencia, vamos a tener un muralismo muy, muy histórico, es decir, si bien hay una composición cromática, formal, en realidad, digamos que la energía o la gasolina de Juan O'Gorman al momento de realizar murales no es tanto la cuestión formal como sí o también muy importante la investigación histórica. Los personajes que aparecen en sus murales regularmente son personajes que existieron en la vida real, regularmente son personajes definitivos para la narrativa o el momento histórico que retrataba Juan O'Gorman y no deja de ser el caso de esta pieza. Aunque O'Gorman también tiene una visión un poquito mucho más compleja. A veces mete elementos simbólicos que amplían la narrativa. Pero el principal espectador para O'Gorman de sus murales será el público en general. Su mural como tal se convertirá en una cátedra, en una clase de historia, y ya para el público más avanzado o especializado dejará algunos elementos simbólicos que permiten observar su postura frente a los hechos, pero también una interpretación, repito, simbólica de los acontecimientos. Este, como les comentaba, es el retablo de la Revolución, me equivoqué, es 1969, y a diferencia de la pieza anterior que fue encargada a Rivera y que O'Gorman realiza, esta pieza se realiza sobre una placa de cobre. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos detalles de la composición que a mí la verdad es que me gustan muchísimo y que los quiero centrar en los dos niños que aparecen en la composición. Del lado derecho, un niño con una flor de lavanda en el pecho sostenida,
que simbólicamente representa la humildad. La lavanda representa la humildad, y una niña del lado izquierdo con una mano, con una flor, una rosa azul en la mano, que es la representación de las empresas imposibles. Como les comentaba, si ustedes observan, digamos que sometieran a un examen de historia estas composiciones de Juan O'Gorman, saldría bastante bien librado, porque es un apasionado de la historia, porque es un investigador de la historia para la realización de sus murales, pero también tiene estos detalles que les comentaba de carácter simbólico que nos permiten comprender a un O'Gorman más allá del relato histórico. Y bueno, aquí lo que traje fue un detalle de los niños que sirvieron de modelo para la elaboración de estas representaciones en el retablo de la Revolución. Y los encontré en la autobiografía de Juan O'Gorman, referenciados como Retrato de los Niños Guadalupe y Hermenegildo. Son hijos del maestro albañil José Mandujano. Lo pintó en San Ángel, año de 1968, Juan O'Gorman. Es decir, estos dos niños, hijos de un albañil que muy probablemente habría sido conocido por O'Gorman en alguna de las obras que dirigió, sirvieron de modelo para un año después aparecer e inmortalizarse en el retablo de la Revolución al interior del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Y ya entrando o ya siendo más profundos en el ámbito de la pintura mural de Juan O'Gorman, lo que tenemos en pantalla es la historia de Michoacán, realizada por O'Gorman en 1939, es decir, nos vamos a un poquito atrás en la historia, y lo que tenemos en pantalla es la realización del primer mural, ya tal cual mural en el sentido de aplicación de pigmento sobre el muro, gran formato, una composición bien interesante que realiza O'Gorman en el 39. Es decir, en el 38 se conoce su pintura a través del cuadro de gran formato que se coloca en el aeropuerto de la Ciudad de México. Después vamos a tener la realización del primer mural formal. O'Gorman había realizado intervenciones en espacios públicos en los años 30, pero eran muchísimo más sencillos. Este sería el primer mural de O'Gorman en el sentido más complejo. ¿Y por qué? Porque también coincide con el muralismo en su sentido público. O'Gorman había realizado unas intervenciones de pintura al muro en su casa del 29, pero creo que este podría ser de los primeros murales porque también tiene este sentido, reitero, público. Esta pieza se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, y es básicamente la representación de la historia del pueblo purépecha, donde O'Gorman realiza también una reflexión o una investigación sobre documentos antiguos, códices purépechas, y con ello permite al espectador entender y conocer una historia poco conocida para la época. Para los años 40, en realidad, estas lecturas venían a ser muy novedosas porque evidenciaban pasados que no necesariamente eran agradables siglos atrás. La investigación profunda de los códices por parte de O'Gorman traerá como consecuencia una caracterización acertada sobre los contenidos que constituye la pieza. Y O'Gorman también aprovecha la realización de este mural para hacer un homenaje a la princesa Heréndira, que dentro de la historia local fue una princesa que se resistió al casamiento previo a la llegada de los invasores españoles y demás pueblos, y que primero tenía esa resistencia a no querer contraer matrimonio o alianza que le estaban sugiriendo en su tiempo, y una vez que llegaron los invasores, combatir en contra de ellos. Es muy memorable la participación de esta mujer porque se señala como una de las mujeres que tuvo a bien tener una relación de domesticación con los caballos, que según nos cuentan, eran seres que les generaban mucha sorpresa por no ser nativos de América. Y bueno, también en Pátzcuaro, O'Gorman realiza algunas actividades que tenían que ver con remozar, mejorar las condiciones arquitectónicas y urbanísticas de Pátzcuaro, Michoacán, por ejemplo. Y dentro de esta línea del remozar, del arreglar, del reconstruir fachadas antiguas importantes para los pueblos en esa época, está también el caso de Orizaba, Veracruz. Esta justamente es una pieza que forma parte del acervo del gobierno del estado de Veracruz, específicamente del IBEC y del Museo de Arte del estado de Veracruz, y que es una perspectiva de la ciudad de Orizaba. No se tiene un dato preciso de cuándo fue realizada esta pieza, pero es muy probable que haya sido
previo a los años 50, porque justamente es el momento en el que O'Gorman todavía se encontraba vinculado con muchos de los representantes del poder en distintos estados de la República. O'Gorman estuvo muy vinculado con gente de Veracruz y con gente de Michoacán, porque justamente eran sectores muy innovadores de la época con los que O'Gorman concordaba y buscaba sumar su talento como arquitecto para las mejoras de la población. Reitero, de este tipo de documentos tenemos otros registrados en Pátzcuaro, solo que no los tenemos en buena resolución, pero en este caso, aprovechando la posibilidad y el hecho de que haya compartido conmigo este gran documento, pues nos permite entender también este trabajo de O'Gorman en procesos de renovación de los espacios públicos, que fue también muy importante tanto para los gobiernos de aquella época como para Juan O'Gorman como arquitecto, que tenía por intención perfeccionar estos espacios habitacionales y transitables. Y bueno, ahora que estamos ya entrando a Veracruz y la importancia que tuvo Veracruz para la historia de la pintura mexicana, para un personaje como Juan O'Gorman, es el momento de comenzar o no de comenzar, pero sí de referir a Aída Rodríguez Prampolini, veracruzana, fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura, que fue una gran amiga y colaboradora de Juan O'Gorman, porque es gracias a ella que se conservan las memorias de Juan O'Gorman, que se conservan muchos documentos en relación a su producción y lo más importante, Ida Rodríguez como historiadora y como crítica de arte es el primer aliento que busca sistematizar, organizar la trayectoria de 50 años de Juan O'Gorman, pero también de divulgarla. O'Gorman al principio del siglo XX fue un pintor muy importante, un arquitecto muy importante para la sociedad mexicana, pero no lo fue necesariamente para la segunda mitad del siglo XX. O'Gorman cayó hasta cierto punto en un olvido. Y es Ida Rodríguez Prampolini quien se dará la tarea de organizar, de reflexionar sobre su obra y en el mejor de los casos de divulgarla. A ella se deben las dos primeras publicaciones importantes de reflexión en torno a la obra de Juan O'Gorman, que es el libro Juan O'Gorman, arquitecto y pintor, y La palabra de Juan O'Gorman, que son dos esfuerzos bien significativos sobre la necesidad de comprender el trabajo de Juan O'Gorman en un contexto como tan abundante, tan inquieto, tan efervescente como fue el siglo XX para México en el ámbito de la plástica. Ahora sí, regresando a otro momento, es bien interesante pensar en representación histórica de la cultura, que es el recubrimiento pétreo que tiene la Biblioteca Central, esta biblioteca que se encuentra ubicada en Ciudad Universitaria. Y es bien interesante porque aquí sí podemos hacer una síntesis. Ya dijimos que O'Gorman era arquitecto, ya dijimos que tenía una recurrencia en relación a la pintura que fue perfeccionando y que es una referencia de la plástica mexicana, y es justamente en este edificio donde podemos encontrar esta convergencia entre ambos lenguajes. Lo habíamos visto en la Casa Cueva de San Jerónimo, pero es un ejemplo habitacional, local, y esta obra en realidad es de carácter público. Es una pieza que realiza O'Gorman entre el 48 y el 52, bajo el gobierno de Alemán, que es una también de las empresas, de las últimas empresas que se han hecho en educación muy fuerte, o una de las más fuertes del siglo XX, y a O'Gorman se le solicita la construcción de este espacio en conjunto con dos arquitectos jóvenes, y la decoración del inmueble corresponde exclusivamente a Juan O'Gorman. Es un trabajo que realiza en un año, que tendrá una extensión de 4,000 metros cuadrados, con una técnica que había desarrollado originalmente con Diego Rivera, y que en el caso de Biblioteca Central llega a su máxima expresión técnica, porque originalmente esta técnica fue desarrollada para un espacio cerrado, para espacios pequeños, y O'Gorman, cuando le hacen este encargo, tiene que perfeccionar la técnica para poder adherir estos petromurales, esta pintura pétrea, o sea, piedras de color natural que sirven para representar colores y acompañar una narrativa. Y bueno, pues esto lo realizará del 48 al 52 con una técnica verdaderamente admirable. Y es aquí donde podemos observar de manera bien interesante las dos vertientes de O'Gorman. Y bueno, pues también, como les comentaba, hace escultura, hace un poco de cuestión literaria, gráfica, pero esta es una pieza que sí nos permite comprender mucho toda esa complejidad
del pensamiento, la investigación, la técnica a nivel pictórico, a nivel arquitectónico, y nos hace comprender a un O'Gorman en su complejidad. Además, en un momento de su vida donde gozaba de 50 y tantos años de edad. No era un hombre todavía tan maduro o maduro como lo llegó a ser a los 70 y tantos años de edad. Y la Casa Cueva tiene otro tipo de complejidades y bueno, es una obra que en lo personal a mí me ha tocado investigar durante 5 años y sigo todavía encontrando datos que me permiten entender su complejidad. Y bueno, pues reiterando, aquí está la pieza, la Casa Cueva, que es esta parte habitacional, con formas muy características, muy personales para la habitación de Juan O'Gorman, y lo que tenemos aquí es un espacio de carácter público con necesidades totalmente diferentes, que son la de resguardar publicaciones o libros y también dar servicio a los usuarios. Aquí tenemos una imagen del interior de la Casa Cueva, que como les comentaba, está construida en San Jerónimo 162, que bueno, actualmente esta pieza ya no existe, fue destruida en 1969, o por lo menos se data en 1969. Y bueno, pues aquí podemos observar la belleza de la arquitectura de Juan O'Gorman en un momento que se le denomina organicismo o arquitectura orgánica. Y bueno, pues esta pieza, como su nombre lo indica, Casa Cueva, fue realizada utilizando o integrando una cueva de origen natural para su construcción, ¿no? Entonces, por eso es que se le denomina Casa Cueva. Y bueno, la complejidad y la importancia de esta construcción para la historia del arte mexicana y de la arquitectura es bien significativa, pero tendríamos que abordar una charla adicional para poder conversar acerca de sus particularidades. Y otro espacio que también construirá O'Gorman, en el que se permite esta convergencia no solo plástica, sino matérica entre la arquitectura y la pintura, pues será la casa estudio de Conlon Nancarrow. Esta casa la construyó Juan O'Gorman antes de construir la Biblioteca Central, antes de construir la Casa Cueva, y como ustedes se darán cuenta, las formas coinciden más con la arquitectura inicial que les mostré en el funcionalismo de O'Gorman. Son líneas son líneas muy concretas, es una construcción horizontal, bastante angular o geométrica, pero con esta presentación de los materiales locales que no solo forman parte de la construcción, sino también de una expresión de carácter estético. Aquí tenemos otra imagen que es de un mural que realizó, de los pocos murales o petromurales que realizó O'Gorman al exterior de la República. Solo contamos con este que es la confluencia de las civilizaciones de América, realizado en San Antonio, Texas, y otro que realizó en Santiago de Chile. Básicamente son los dos murales que tenemos de Juan O'Gorman en el exterior, es decir, que no sean en México, porque O'Gorman no fue una persona que viajara mucho, ni que tuviera una vida pública al exterior de México, pues significativa. Y aquí tenemos otra de las imágenes de la Casa Nancarrow, donde les comento que es una arquitectura muy parecida a la inicial. De hecho, esta escalera es idéntica a la de Frida Kahlo, pero integra elementos materiales de la región, del paisaje, de la naturaleza en donde se construye, en este caso la Casa Nancarrow, desde una perspectiva estructural, pero también desde una perspectiva de expresión, ¿no? Es decir, O'Gorman hace que la piedra hable, le dota de palabra, porque tritura la pieza y la organiza a modo de que esta piedra sea capaz de hablar, de expresar, de narrar, de conmover. Yo creo que es una de las cuestiones mágicas y maravillosas que hace Juan O'Gorman y que también se entienden por este sentido tan importante que tenía para él el paisaje. Como les decía, él es un excelente paisajista, y solo un excelente paisajista, es decir, esta persona que tiene este entendimiento del espacio, de la naturaleza, de los cerros, de la forma en la que dialogan de manera natural los colores, podría tener una participación de estas características, ¿no? Hacer hablar a las piedras, hacer que las piedras narren una historia, pero también hacer que estas piedras conmuevan, que estas piedras formen parte de una experiencia estética del espectador y que también se conviertan en una palabra de la construcción.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas piezas la verdad es que son maravillosas. Y hace un rato que les comentaba acerca de la Casa Cueva, pues también en la Casa Cueva es donde mejor se puede observar la calidad de Juan O'Gorman como escultor. Aquí tenemos otra imagen de la Casa Cueva. Estas fotografías fueron realizadas por Daniel Orozco en recientes fechas. Y justamente es también esta casa por la que la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman está trabajando para su preservación. En este momento nos encontramos haciendo una recaudación de fondos para poder liquidar el total del costo de la casa, y también en ese sentido quien nos escucha y estuviera interesado en sumar esfuerzos porque nosotros podamos lograr la preservación de esta casa sería maravilloso. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como fundación? Preservarla. ¿Para qué? Para abrirla, para hacerla un espacio público donde el espectador conozca no solo acerca de Juan O'Gorman y Conlon Nancarrow, sino también del contexto histórico y creativo en el que vivieron, y que cómo es que su influencia o cómo es que su trabajo sigue generando una influencia en el presente. Por lo que este espacio se convertiría en un espacio de divulgación permanente de arquitectura, música, pintura, escultura y algunos otros saberes. Y bueno, con esto terminaría la presentación. Aquí les pongo mi contacto. Podrían buscar trabajo de divulgación desde hace 10 años en el Facebook con mi nombre, Adriana Sandoval. Les reitero, soy directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, y bueno, pues soy docente en la Universidad Iberoamericana, he sido docente también en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya 11 años. Bueno, aquí les comparto la bibliografía que utilicé para la elaboración de esta charla. Y bueno, pues que sea esta una invitación para reflexionar un poco más acerca del trabajo tan importante de alguien como Juan O'Gorman, que en mi caso yo soy especialista en Juan O'Gorman, pero como él existieron muchísimos otros arquitectos, intelectuales que buscaron hacer de México una nación revolucionaria, comprometida con su contexto, con la población, y que bueno, en este momento nos hace nos hace mucho bien poder conocer estas personalidades que vivieron hace años, que dejaron un legado consistente del cual podemos inspirarnos para tener una circunstancia de vida y a lo mejor de reflexión mucho más adecuada a los tiempos de crisis. Agradezco de nueva cuenta la invitación, espero que esta reflexión haya sido de utilidad, y en caso de que alguien tuviera alguna pregunta o quisieran ahondar más acerca del tema. En realidad es un tema amplísimo, son 50 años de producción interrumpida, un hombre que inicia trabajando en los años 20, que termina en 1982 su vida, con un México que se transforma, que se amplía, que se hace internacional, que pasa de una construcción muy íntima y muy local después de la posrevolución a un lenguaje internacional que pone en crisis a muchos de sus pobladores. Entonces, de verdad, si alguien tuviera alguna necesidad de tener información adicional, nosotros con mucho gusto los podemos atender, y también si quisieran saber más acerca de los trabajos de divulgación que hace la Fundación Nancarrow O'Gorman, para nosotros será un placer atenderlos. Muchísimas gracias y espero, reitero, que esto haya sido de utilidad para ustedes.